Estás loca como tu tía si crees que recuperarás algo, dijo mi esposo en el juzgado. Pero la locura de mi tía fue dejarme una maleta con $1 MMXN y una nota. La prueba de su fraude está en la caja de seguridad. Esta es la llave. El pasillo del juzgado familiar olía a trapeador sucio y a desesperanza. Era un olor que se te pegaba a la ropa, rancio, como las promesas rotas que se susurraban en esas bancas de madera pulida por 1000 tragedias. Yo, Casilda Robles, de 34 años, estaba sentada en una de esas bancas, sintiendo como el frío del linóleo subía por mis piernas. Mi traje sastre, el único decente que me quedaba, comprado de segunda mano en un mercado de pulgas, olía vagamente a naftalina y a derrota. A mi lado, mi defensor de oficio, un hombre con la corbata floja y la mirada perdida en un reloj que parecía no avanzar, bostezó por tercera vez. Frente a mí, en la banca de enfrente, estaban ellos. Mi esposo, Gaspar, y mi prima, Mireia. Se veían, radiantes. Parecían recién salidos de la portada de una revista. Gaspar llevaba un traje azul marino hecho a medida que gritaba, «¡Dinero nuevo!». Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con un gel caro, y su reloj de oro brillaba bajo la luz fluorescente del pasillo. Mireia, mi prima y quien había sido mi mejor amiga desde la infancia, mi cómplice de travesuras, mi confidente, tenía un bolso de diseñador nuevo sobre el regazo. Su risa era un murmullo bajo, cómplice, mientras Gaspar le susurraba algo al oído, rozando su cuello. Eran la imagen del éxito. Eran la imagen de mi destrucción. Casilda Robles, Gaspar Martel, llamó una voz monótona desde una puerta. Nos pusimos de pie. Mi abogado de oficio me dio una palmada torpe en la espalda. Recuerde, señora, me dijo, su aliento a café rancio, pocas palabras. Déjeme hablar a mí. No tenemos pruebas, así que no se altere. No alterarme. Qué fácil era decirlo. Dentro de la sala, el juez parecía tan cansado como el pasillo. Su toga estaba deshilachada en los puños. El abogado de Gaspar, en cambio, era un tiburón. Un hombre elegante con un traje gris impecable y un portafolios de piel de cocodrilo. Se puso de pie con una fluidez que daba asco. Señoría, estamos aquí por una simple moción de restricción, dijo con voz untuosa, como aceite tibio. Mi cliente, el señor Martel, y su socia, la señorita Mireia Sandoval, simplemente piden que la señora Casilda Robles deje de acosarlos. Entendemos que el duelo por la pérdida de su abuela ha sido difícil. Hizo una pausa dramática, mirándome con falsa piedad. Pero sus acusaciones de fraude, sin una sola prueba, demuestran que está, con todo respeto, desequilibrada. Desequilibrada. La palabra quedó flotando en el aire viciado de la sala. Mi abogado de oficio se aclaró la garganta. Señoría, mi clienta cree que el testamento. ¿Qué, cree?, interrumpió el tiburón, sonriendo. ¿Tiene pruebas? ¿Tiene documentos? ¿O solo tiene sentimientos? Porque los sentimientos no valen en esta sala. El testamento fue certificado por un notario público. Es legal. Lo que la señora Robles sufre es un caso de uvas agrias. No pude contenerme. La rabia, fría y ácida, me subió por la garganta. Me puse de pie de un salto, haciendo que mi silla raspara contra el suelo. El sonido fue un grito en el silencio. Me robaron, grité. Mi voz sonó estridente, rota, ajena. Ellos me robaron. Ese testamento es falso. Mi abuela nunca haría eso. Ellos dos. El juez golpeó su mazo con fuerza. Silencio. Señora Robles, siéntese o la sacaré de la sala. Contrólese. Gaspar me miraba. No con odio, no con culpa. Me miraba con lástima, con un asco divertido. Era la mirada que le das a un perro callejero enfermo que se atreve a ladrarte. Mientras el juez reprendía a mi abogado por mi explosión, Gaspar se inclinó ligeramente sobre el pasillo que nos separaba. No levantó la voz. Fue un susurro, venenoso y preciso,
calculado para que solo yo lo oyera, un cuchillo directo a la herida más profunda. «Estás loca», siseó, y una pequeña sonrisa torció sus labios perfectos. «Estás loca como tu tía Soledad si crees que recuperarás algo». Esa fue la bala. Detrás de él, Mireia se tapó la boca, pero no pudo ocultar el tintineo agudo de su risa. «Loca». La misma palabra. La palabra que mi familia entera usó durante décadas para describir a la única persona que alguna vez me había defendido. Mi tía Soledad. La paranoica. La excéntrica. La loca. Soledad estaba en lo cierto, grité, fuera de mí, señalándolos. Ella lo sabía. Ustedes son unos ladrones. Él es un fraude. Ella me lo advirtió. Guardia, gritó el juez, su rostro rojo de furia. Saquen a la señora Robles de mi sala. Esta audiencia ha terminado. Moción de restricción concedida. Un oficial corpulento me tomó del brazo. No me resistí. Estaba entumecida. Sentí el barniz de la silla de Gaspar rozar mi cadera mientras me sacaban. Y mientras la puerta se cerraba, vi la sonrisa de triunfo de Mireia. Una sonrisa amplia, brillante, dirigida a su nuevo amante. Me dejaron en el pasillo. El olor a trapeador sucio me golpeó de nuevo. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo de linóleo frío. Loca. Tenían razón. Debía estar loca para haber confiado en ellos. Debía estar loca para haber ignorado las advertencias. Ahora no tenía nada. Ni mi casa. Ni mi trabajo en la panadería familiar. Ni un centavo a mi nombre. Solo una habitación alquilada en una pensión miserable en la colonia Doctores, una habitación que ni siquiera sabía cómo iba a pagar el próximo mes. Gaspar me lo había quitado todo. Y lo había hecho con la ayuda de la única persona en el mundo que consideraba mi hermana. Me habían dejado sin nada, y ahora, me habían etiquetado oficialmente como la loca de la familia. El eco de la risa de Mireia me siguió todo el camino de regreso a la pensión. La habitación de la pensión era pequeña, con paredes de un color verde enfermizo que se descascaraban. El olor a humedad y a gas de la cañería rota del baño era constante. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundido bajo mi peso. Aquí estaba, el fondo del pozo. Loca como tu tía Soledad. Las palabras de Gaspar no eran solo un insulto, eran un diagnóstico de mi vida entera. ¿Cómo había llegado aquí? La respuesta estaba en mí, Museo del Dolor, personal, una galería de recuerdos que había tratado de ignorar durante años. En mi familia, había dos tipos de mujeres, las bonitas y las útiles. Mi prima Mireia, con sus ojos grandes y su risa fácil, había nacido bonita. Yo, Casilda, con mi mente para los números y mi naturaleza introvertida, nací útil. Recuerdo la fiesta de 15 años de Mireia. Mis tíos, sus padres, tiraron la casa por la ventana. Un salón lujoso en el Pedregal, un vestido de diseñador, chambelanes profesionales y un banquete para 200 personas. Mireia era una princesa. Mis 15 años, 6 meses después, se celebraron con una cena familiar en la panadería principal. Mi regalo de mi abuela Matilde fue una calculadora financiera de última generación y un archivero de metal nuevo para la oficina. «Tú entiendes estas cosas, mija», me dijo, dándome una palmada. «Mireia es para las fiestas, tú eres para el trabajo». Y yo me lo tragué. Me tragué el cumplido envenenado. Me convertí en la mejor útil que pude ser. Mientras Mireia iba de fiesta en fiesta, yo me gradué de contabilidad con honores. Me hice cargo de la administración de El Pan de Oro, la cadena de panaderías que mi abuela había construido desde un solo comal. Yo negociaba con los proveedores de harina, yo manejaba la nómina, yo optimizaba las rutas de entrega. Yo era el motor silencioso que hacía que el imperio funcionara. Pero en las cenas de Navidad, todos los aplausos eran para Mireia por ser tan encantadora. Yo era invisible. Y estaba sola. Terriblemente sola. Hace 2 años, Mireia,
mi mejor amiga, mi cómplice de toda la vida, llegó a mi pequeño departamento con una sonrisa brillante. Prima, dijo, tienes que conocer a alguien. Es perfecto para ti. Se llama Gaspar Martel. Era encantador. Demasiado. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos que te hacían sentir que eras la única persona en la habitación. A diferencia de otros hombres, que se aburrían hasta las lágrimas cuando hablaba de márgenes de ganancia o de la logística de la harina, Gaspar parecía fascinado. Eres brillante, Casilda, me dijo en nuestra tercera cita, tomándome la mano por encima de la mesa en un restaurante caro que él insistió en pagar. La forma en que hablas de tu trabajo es apasionante. No es solo contabilidad, es estrategia. Eres mucho más que una simple administradora. Eres el corazón de ese negocio. Nadie, nunca, me había hablado así. Me bebí sus palabras como un hombre sediento en el desierto. Él no me veía como la útil. Me veía como una mujer inteligente, capaz, deseable. Me enamoré de él, o más bien, me enamoré de la forma en que me miraba. Nos casamos 6 meses después. Una boda pequeña pero elegante. Yo estaba flotando. Fue entonces cuando ocurrió el primer choque con la realidad. Mi tía Soledad, la hermana de mi madre, la oveja negra de la familia, me apartó bruscamente en la recepción. Tía Soledad siempre había sido difícil. Era directa, cínica y, según el resto de la familia, paranoica. Veía conspiraciones en todas partes, advertía a mi abuela sobre empleados que robaban y a mis tíos sobre malas inversiones. Casi siempre tenía razón, y eso la hacía aún más impopular. Mija, cuidado, me dijo en voz baja, sus ojos oscuros e intensos taladrándome. Sujetaba su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Cuidado con qué, tía?, le dije, riéndome nerviosamente, tratando de soltarme. Con él, dijo, señalando con la barbilla a Gaspar, que en ese momento estaba encantando a mi abuela Matilde, haciéndola reír a carcajadas. Ese hombre tiene ojos de zopilote. No te mira a ti. Mira tu herencia. Está contando los panes antes de que salgan del horno. El hielo se me instaló en el estómago. ¿Por qué tenía que arruinarlo? ¿Por qué no podía, por una vez, ser feliz por mí? Tía, por favor, le espeté, mi voz más dura de lo que pretendía. No arruines esto. Estás siendo paranoica. Gaspar me ama. Y yo lo amo. Tía Soledad me miró con una tristeza infinita. Casilda, el amor es un velo grueso. Y tú estás ciega. Casilda, mi madre me llamó desde la otra punta del salón. Deja en paz a tu tía, ya va a empezar con sus locuras de siempre. Locuras, murmuró Soledad, soltándome. Está bien. Cuando se te caiga el velo, búscame. Me dio la espalda y se fue. Esa fue la última vez que hablamos de verdad. Me sentí culpable, pero la culpa era un precio pequeño a pagar por la felicidad que Gaspar me daba. O la que pretendía darme. Los siguientes meses fueron un sueño. Gaspar era atento, cariñoso. Empezó a interesarse en el negocio. Déjame ayudarte, mi amor, decía. Quiero entender tu mundo. Enséñame. Yo, estúpidamente, lo hice. Le enseñé los libros. Le presenté a los proveedores. Lo llevé a las reuniones de estrategia con mi abuela. Mire, abuela, Gaspar tiene ideas maravillosas para expandirnos. Mi abuela, encantada con su nuevo nieto político, le dio rienda suelta. Luego, hace 8 meses, mi abuela enfermó gravemente. Fue rápido. Un derrame cerebral la dejó postrada en cama, confundida, su mente brillante atrapada en una niebla. Yo me mudé a su casa para cuidarla. Le cambiaba los pañales, le daba de comer, le leía por las noches. Apenas dormía. Gaspar estaba, distante. Mucho trabajo, cariño, decía por teléfono.
Tengo que mantener el negocio a flote ahora que tú no estás. Mireia venía a menudo, pero pasaba más tiempo susurrando con Gaspar en el pasillo que sentada con nuestra abuela. Están planeando el funeral, me dije a mí misma, ingenua. Están siendo prácticos. Mi abuela murió una mañana lluviosa de martes. Yo sostenía su mano. Gaspar y Mireia no estaban. Habían ido a una junta urgente. El viernes fue la lectura del testamento. Estábamos todos reunidos en la sala principal de la casa de mi abuela. El notario Fausto, un hombre que no reconocí pero que Gaspar presentó como el nuevo notario de confianza de la abuela, abrió el sobre. Esperaba escuchar el testamento de siempre, la mayor parte del negocio para mí, para que lo administrara, y sumas de dinero para el resto. Pero el notario Fausto leyó algo diferente. Leyó un documento supuestamente firmado hacía 3 semanas, en plena enfermedad de mi abuela. Un documento que nombraba a Gaspar Martel y a Mireia Sandoval como los únicos y universales herederos de El Pan de Oro, citando mi evidente falta de visión para el negocio y mi inestabilidad emocional. A mí me dejaba nada. Ni un centavo. El aire salió de mis pulmones. Miré a Gaspar, esperando que se riera, que dijera que era una broma de mal gusto. Él me miró con frialdad. Lo siento, Casilda. La abuela tomó sus decisiones. Mireia se acercó y me puso una mano en el hombro. Su toque me quemó. Prima, dijo, su voz goteando falsa compasión, sabes que la abuela estaba preocupada por ti. Estás muy estresada. Esto es lo mejor. Esa noche, cuando regresé al departamento que compartía con Gaspar, mi departamento, el que yo había pagado, tratando de entender qué había pasado, encontré mis maletas hechas junto a la puerta. 2 maletas. Eso era todo lo que me dejaban de mi vida. Gaspar, ¿qué es esto?, le pregunté, mi voz temblando. Él salió de nuestra recámara. No llevaba puesto el pijama. Llevaba una camisa de seda, abrochándose un reloj caro que yo no reconocí. Casilda, seamos honestos. Esto nunca iba a funcionar. Se sirvió un whisky. Eres tan simple. ¿En serio pensaste que me casé contigo por amor? Eres útil, Casilda, pero eres aburrida. La puerta de la recámara se abrió de nuevo. Mireia salió. Llevaba puesta mi bata de seda favorita, la que me había regalado mi madre. Prima, dijo, bostezando, como si estuviera aburrida. Siempre fuiste débil. La abuela lo sabía. Por eso nos eligió a nosotros. Solo te estamos ayudando a quitarte un peso de encima. Pero, la panadería, mi trabajo, balbuceé, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no trabajas ahí, dijo Gaspar, abriendo la puerta principal. Mireia necesita un administrador en quien confíe. Y tú, francamente, ya no eres de confianza. Ah, y el departamento está a mi nombre. Lo pusiste tú misma hace 6 meses, ¿recuerdas? Para los impuestos, punto. Me empujó suavemente hacia el pasillo. Tiró mis maletas detrás de mí. No vuelvas, Casilda. Y ni se te ocurra acercarte a Mireia. Eres inestable. Cerró la puerta. Me quedé allí, en el pasillo, durante 1 hora. Me echaron de mi casa, de mi trabajo y de mi familia en menos de 10 minutos. Y hoy, en ese tribunal, me habían echado de la decencia, etiquetándome como loca. Loca como tu tía Soledad. El recuerdo de mi tía, muriendo sola de cáncer hacía 6 meses, mientras yo estaba demasiado ocupada siendo felizmente engañada como para visitarla, me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Ella me había llamado. Me había dejado mensajes. Mija, ven a verme. Es urgente. Y yo nunca fui. Tenía razón. Tía Soledad tenía toda la razón. Y yo, por cobarde, por querer tanto ser amada, la había llamado paranoica. Me acurruqué en la cama de la pensión. El verde de las paredes parecía cerrarse sobre mí.
Gaspar y Mireia tenían razón. Estaba acabada. La primera noche después de que Gaspar me echó, dormí en la sala de espera de un hospital. Me hice la dormida en una silla de plástico duro, abrazando mis dos maletas, fingiendo que esperaba noticias de un paciente que no existía. El olor a antiséptico y a café quemado se me metió en la nariz. Cada vez que pasaba una enfermera, mi corazón saltaba, temiendo que me descubrieran y me echaran. La segunda noche, la pasé en la central de autobuses del norte. Me senté en el suelo frío, en un rincón, con mis maletas formando una pequeña barricada. El ruido era ensordecedor, anuncios por altavoz, ruedas de maletas, llantos de niños, hombres gritando destinos. Olía a diésel y a comida frita rancia. No dormí ni un minuto. Cada sombra parecía una amenaza. Me sentí sucia, invisible y aterrorizada. No tenía a dónde ir. Mi madre había muerto hacía años. Mi padre, bueno, él tenía una nueva familia, nuevos hijos, y nunca habíamos sido cercanos. El resto de mis tíos y primos estaban deslumbrados por Mireia, la heredera dorada, que ahora les prometía puestos y dinero. Llamé a mi tío Roberto, el padre de Mireia. Casilda, me dijo con voz fría, deja de molestar a tu prima. Acepta la voluntad de tu abuela y sigue adelante. Estás causando muchos problemas. Colgó. Estaba completamente sola. Caminé por la Ciudad de México sin rumbo, mis pies ampollados dentro de zapatos que no estaban hechos para caminar. Me sentía como un fantasma en mi propia ciudad. El dinero que tenía en mi bolso se estaba acabando. Pagué una noche en un hotelucho cerca de la Merced, donde las sábanas estaban manchadas y el cerrojo de la puerta no funcionaba. Me senté toda la noche con la silla atrancando la puerta, llorando en silencio. Fue en la tercera mañana, sentada en una banca del Parque Alameda, comiendo un bolillo duro que había sido mi cena y ahora era mi desayuno, que un recuerdo me vino a la mente. Una conversación de hacía años con mi tía Soledad. Había sido en un funeral de algún pariente lejano. Yo me quejaba de lo asfixiante que era la familia, de cómo nunca me dejaban en paz. Tía Soledad me había mirado fijamente, apartándome del grupo. La familia es un nido de víboras, mija. Sonríen mientras te clavan el cuchillo. Si alguna vez te acorralan, si alguna vez te quitan todo, necesitas un lugar seguro. ¿Un lugar seguro? ¿Como Suiza?, bromeé, tratando de aligerar su intensidad. Ella no se rió. No. Como la colonia Doctores. Tengo una amiga allí, doña Elvira. Dirige una pequeña pensión. No es lujosa, pero es segura. Y la gente allí no hace preguntas. Le he pagado un depósito, por si acaso. Para emergencias. Para ti. Tía, estás siendo paranoica, le dije, usando la palabra de siempre, la palabra fácil. Es mejor ser paranoica y estar preparada, que ser confiada y terminar en la calle, replicó, su voz cortante. Recuerda la dirección, doctor Olvera, número 142. Dile que eres mi sobrina. Ella sabrá. En ese momento, pensé que era otra de sus locuras. Ahora, sentada en esa banca, con todo mi patrimonio en dos maletas, era mi única esperanza. Gasté mis últimos pesos en un taxi. La colonia Doctores era un laberinto de calles concurridas, talleres mecánicos, edificios antiguos y olor a smog. El número 142 era una casa de fachada desgastada, con una pequeña puerta de metal pintada de azul y un letrero apenas visible que decía, Pensión Elvira, habitaciones. Toqué el timbre. Se escucharon pasos lentos. La puerta se abrió unos centímetros. Una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos agudos y amables, me miró a través de la rendija. Sí, dijo, su voz cautelosa. Busco a doña Elvira, dije, mi voz apenas un susurro. Soy la sobrina de Soledad. Casilda. Los ojos de doña Elvira se abrieron de par en par. Luego se suavizaron. Abrió la puerta por completo.
Me miró de arriba abajo. Vio mis 2 maletas, mi ropa arrugada de 2 días, mis ojos hinchados y mi desesperación. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. Pasa, mija. Te estaba esperando. Me guió a través de un patio interior lleno de macetas de geranios bien cuidados, hasta una habitación simple en la parte de atrás. Era la habitación en la que estaba ahora. Limpia, austera, con una cama individual, un pequeño escritorio y un baño. Tu tía, dijo doña Elvira, mientras dejaba mis maletas en el suelo. Ella era mi mejor amiga de la juventud. Estaba muy preocupada por ti. Pagó este cuarto por adelantado. 6 meses. Me eché a llorar. No pude evitarlo. Un llanto feo, ruidoso, de puro alivio y gratitud. Doña Elvira me abrazó, y su abrazo se sintió como el primero real que recibía en años. Tranquila, mija. Aquí nadie te va a molestar. Aquí nadie te va a juzgar. Estás a salvo. Esa noche, me di el primer baño caliente en días. Doña Elvira me trajo un plato de sopa de fideo caliente y tortillas. Soledad me dijo que esto siempre te gustaba cuando estabas triste, dijo, con una pequeña sonrisa. Me quedé en esa pensión durante las siguientes semanas. Fue mi refugio. Desde allí, traté de luchar. Contraté a ese abogado de oficio. Presenté una demanda para impugnar el testamento. Pero no tenía dinero. No tenía pruebas. Era mi palabra contra la de un notario público. Y entonces llegó el día del juicio. El día en que Gaspar me llamó loca. Regresé a la pensión esa tarde, después de la humillación en el tribunal, sintiéndome peor que el día que me echaron. Ahora tenía una orden de restricción. Ni siquiera podía acercarme a las panaderías. Había perdido. Oficialmente. Doña Elvira me vio entrar. Su rostro amable estaba lleno de preocupación. ¿Cómo te fue, mija? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas de rabia y frustración me quemaban los ojos. Me siguió hasta mi cuarto. Casilda, dijo suavemente, Soledad me dijo que, si llegaba este día, el día en que pareciera que habías perdido todo, tenía que darte esto. Fue a su pequeña oficina junto a la entrada y regresó empujando una vieja maleta de cuero marrón. Estaba polvorienta. La trajo 2 semanas antes de morir. Estaba muy enferma, apenas podía caminar, pero insistió en venir ella misma. Puso la maleta sobre mi cama. Era pesada. Me dijo, Elvira, guarda esto. No se lo des a Casilda cuando llegue. Dáselo solo cuando esté lista. Dáselo el día que regrese del juzgado pareciendo un perro apaleado. Dáselo cuando esté lo suficientemente enojada como para luchar de verdad, punto. La miré, sin entender. Creo que estás lista, mija, dijo doña Elvira, y cerró la puerta suavemente detrás de ella. La maleta permaneció sobre mi cama durante horas. El sol de la tarde se filtraba por la ventana alta, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre el cuero desgastado. Estás loca como tu tía Soledad. Las palabras de Gaspar resonaban en mi cabeza. Tenía miedo de abrirla. Miedo de lo que podía encontrar. ¿Más recuerdos dolorosos? ¿Ropa vieja? ¿Los diarios de una mujer que todos consideraban desequilibrada? Durante semanas, había visto esa maleta guardada en la oficina de doña Elvira, pero había estado demasiado deprimida, demasiado concentrada en la vía legal, correcta, como para preguntar por ella. Pero ahora la vía legal me había escupido. Cuando esté lo suficientemente enojada como para luchar de verdad. Oh, estaba enojada. Me acerqué. Los pestillos de latón estaban oxidados, pero no tenían candado. Respiré hondo, el olor a humedad de mi cuarto llenando mis pulmones. Puse mis dedos temblorosos sobre los pestillos y los abrí. El sonido del clic pareció ensordecedor en la habitación silenciosa. Levanté la tapa. El olor a papel viejo, a naftalina y a perfume de gardenias, el perfume inconfundible de mi tía, me golpeó primero.
Era un olor a pasado, a verdad. Y luego vi el dinero. No eran baratijas. No era ropa vieja. Eran fajos y fajos de billetes. Billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados con ligas. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. Saqué el primer fajo. Era grueso. Luego otro. Y otro. Los apilé sobre la colcha raída. Eran docenas. Había una nota simple encima del último fajo, cuenta. Siempre fuiste buena contando, Casilda. Me tomó 20 minutos. Mis manos temblaban tanto que se me caían los billetes. Tuve que parar y respirar. Cuando terminé, me senté de golpe en el suelo. 1.000.000 de pesos. $1,000,000 MXN. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. ¿De dónde había sacado tía Soledad este dinero? Ella vivía de forma modesta. Su departamento era pequeño. Su ropa era vieja. Era una fortuna. Suficiente para desaparecer. Suficiente para irme a Oaxaca, o a Mérida, o a cualquier lugar lejos de Gaspar y Mireia. Suficiente para empezar una nueva vida, abrir mi propia cafetería, olvidar el pan de oro. Por un momento, la tentación fue abrumadora. Podía irme. Podía dejar de luchar. Podía dejarles ganar. Pero entonces vi el sobre, escondido en un doble fondo de la maleta, bajo el forro de seda desgarrado. Era un sobre amarillo, grueso, sellado con lacre. Mi nombre, Casilda, estaba escrito con la letra elegante y puntiaguda de mi tía. Lo abrí con dedos torpes. Dentro no había una carta larga y sentimental. Solo una hoja de papel doblada y una pequeña llave de metal, del tipo que se usa para una caja de seguridad. Desdoblé la nota. Mija. Si estás leyendo esto, es porque ya te pasó. Te traicionaron. Y probablemente, Gaspar o Mireia finalmente te llamaron loca. Probablemente en público. Probablemente en un juzgado. Son tan predecibles. Me quedé sin aliento. El vello de mis brazos se erizó. Era como si estuviera sentada a mi lado. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. No llores. Y si lloras, que sea de rabia. Y luego, sécate las lágrimas y escucha. Ese 1.000.000 de pesos es el dinero que tu abuela Matilde me dio en secreto hace años, para un día lluvioso. Ella tampoco confiaba del todo en la familia. Ella sabía que sus otros hijos eran débiles y que Mireia era codiciosa. Esto es para proteger a Casilda, me dijo. Úsalo para la guerra. No para huir. Gaspar es un estafador. Un jugador con deudas que encontró en ti a su gallina de los huevos de oro. Mireia es una víbora celosa, siempre lo fue. Odiaba que la abuela confiara en ti para el negocio, aunque te tratara como a la sirvienta. ¿Crees que te robaron la herencia con un testamento? Es peor. Usaron a un notario corrupto, un hombre llamado licenciado Fausto Rojas. Lo sé porque los grabé. Tú eres la útil, Casilda. Yo era la loca. Y las dos juntas somos más listas que todos ellos. Ellos nunca vieron venir a la loca. Y no te verán venir a ti. La verdadera herencia no es el pan de oro. Es la verdad. Y la verdad está en mi caja de seguridad. Banco Nacional, sucursal Centro, caja 44, B, esta es la llave. No confíes en ningún abogado de oficio. No confíes en nadie de la familia. El dinero es para contratar a los mejores. Y para encontrar a un hombre llamado Benito Robles. Es un abogado viejo, retirado, rudo como una lija, pero es el único hombre honesto que conozco. Fue mi primer amor y mi último amigo. Su dirección está al reverso. Muéstrale esta nota. Él sabe qué hacer. Él tiene la otra mitad del plan. Ahora, ve y haz lo que yo no pude terminar.
Dales el infierno que se merecen. Y haz que paguen por llamarnos locas. Con amor, tu tía, la loca Soledad. Dejé caer la nota. El llanto que me sacudió no era de tristeza. No era de derrota. Era de rabia. Una rabia pura, fría, cristalina. Mi tía no estaba paranoica. Era una estratega. Había pasado las últimas semanas sintiéndome culpable por no haberla visitado, por haberla ignorado, por haber creído las mentiras de la familia. Ahora, la culpa se transformó en un deber. En una misión. Gaspar se había reído. Mireia se había reído. El juez me había descartado. Se habían metido con la loca equivocada. Recogí el dinero y lo volví a guardar cuidadosamente en la maleta. Puse la llave y la nota en mi sujetador, cerca de mi corazón, como una armadura. Miré mi reflejo en el espejo manchado del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima temblorosa. Sus ojos eran oscuros, fríos y tenían un propósito. Mi tía me había dejado un regalo de despedida, dinero, un plan y, lo más importante, permiso para luchar sucio. No solo iba a recuperar mi herencia. Iba a vengar el nombre de Soledad. A la mañana siguiente, era una mujer diferente. El miedo se había evaporado, reemplazado por un hielo en mis venas. Tenía 1.000.000 de pesos, un objetivo claro y un nombre, Benito Robles. Mi primer movimiento no fue buscar a Benito. Fue usar el dinero. Recordé el nombre que mi tía había escrito, licenciado Fausto Rojas. El notario corrupto. Tomé 200.000 pesos de la maleta y los puse en una mochila vieja. Salí de la pensión. El aire de la colonia Doctores olía a smog y a esperanza. Tomé un taxi a una de las zonas más caras de Polanco. Entré en un edificio de cristal y acero, a una agencia de investigación privada. No una de las que anuncian divorcios en los postes, sino una seria, corporativa, de las que encuentran secretos de políticos. El hombre que me recibió vestía un traje impecable y parecía un contador, no un detective. Me ofreció un café. ¿En qué podemos servirle, señora? Robles, mentí. Señora Robles. Necesito información. Puse el fajo de 200.000 pesos sobre su escritorio de caoba. Este es el anticipo. El hombre ni parpadeó. ¿Sobre quién? Un notario público. Licenciado Fausto Rojas. Le di el nombre de su notaría. Sospecho que está involucrado en lavado de dinero y fraude. Quiero saber todo sobre él. Sus rutinas, sus vicios, con quién se reúne fuera de la oficina, sus cuentas bancarias secretas. Quiero saber si tiene deudas, si tiene amantes. Quiero saber dónde toma su café. Quiero todo. Tienen un presupuesto inicial de 200.000 pesos. Quiero resultados ayer. El investigador asintió lentamente, deslizando el dinero hacia un cajón. Entendido, señora Robles. Tendrá un informe preliminar en 48 horas. Con la primera parte del plan en marcha, fui a buscar a Benito Robles. La dirección de la nota me llevó a un antiguo edificio de apartamentos en la colonia Roma, de esos con pisos de pasta y techos altos. Su oficina no era un despacho de lujo, sino un pequeño departamento en el primer piso que olía a libros viejos, tabaco y café fuerte. Toqué. La puerta se abrió bruscamente. Un hombre de unos 60 y tantos años, con una barba gris desaliñada, gafas gruesas y un suéter de lana gastado, me miró con fastidio. ¿Qué? Ladró. Busco al licenciado Benito Robles. Soy yo. ¿Y qué? Estoy retirado. No acepto clientes. Intentó cerrar la puerta. Puse mi mano en el marco. Mi corazón latía con fuerza. Vengo de parte de Soledad Robles. Se detuvo en seco. Su mano soltó el pomo de la puerta. Sus ojos agudos me estudiaron detrás de los gruesos cristales. Vio mi traje, mi determinación y quizás, el fantasma de Soledad en mi rostro.
Soledad está muerta, dijo, su voz de repente más suave, más triste. Lo sé. Me dejó esto. Saqué la nota y la llave de mi sujetador y se las entregué. Benito tomó la nota. Se puso las gafas para leer. Sus cejas se alzaron más y más con cada línea. Una sonrisa torcida, agridulce, se dibujó en su rostro. Soltó una carcajada, un sonido seco, como de tos. Esa Soledad, murmuró. Cabrona. Siempre 3 pasos por delante, incluso desde la tumba. Me miró de nuevo, esta vez con un profundo respeto. Así que tú eres Casilda. La, útil, punto. Ahora soy la, loca, le dije, mi voz firme. Su sonrisa se amplió. Bien. Pasa, mija. Pasa. Las, locas, son mis favoritas. Cierra la puerta. Tenemos mucho trabajo que hacer. Durante las siguientes 2 horas, en su oficina atestada de papeles, le conté todo. La boda, las advertencias de Soledad, el testamento falso, la traición de Mireia, la humillación en el tribunal. Benito escuchó, asintiendo, tomando notas en un bloc de notas amarillo. No me interrumpió ni una vez. Ese testamento que leyeron es basura, dijo cuando terminé. Fausto es una rata conocida en el medio, pero es escurridizo. ¿Y Gaspar? Soledad siempre me dijo que era un zopilote. Lo investigó hace 2 años. Descubrió que tenía deudas de juego por todas partes. Por eso se apresuró a casarse contigo. Estaba desesperado. Sentí una punzada de humillación. ¿Ella sabía todo eso? ¿Por qué no me lo dijo? Te lo dijo, Casilda, replicó Benito con gentileza. Te dijo que era un zopilote. Pero tú estabas enamorada, mija. El amor es un velo grueso. Soledad no podía arrancártelo, tenías que quitártelo tú sola. Y parece que Gaspar y Mireia te hicieron el favor. Me entregó la llave. La caja de seguridad. Ese es el siguiente paso. Pero no podemos ir así como así. Gaspar y Mireia, al ser los herederos del testamento falso, probablemente ya intentaron acceder a las pertenencias de Soledad. El banco debe tener una alerta. Necesitamos una orden judicial. ¿Y cómo la conseguimos? Benito sonrió. Ahí es donde entra el resto de tu $1.000.000. No vamos a usar defensores de oficio, Casilda. Vamos a contratar al despacho de abogados penalistas más temido de esta ciudad. Con el dinero de Soledad y mis contactos, vamos a preparar una trampa. Pero primero, necesitamos el arma. Y esa arma está en el Banco Nacional. Esa tarde, Benito hizo las llamadas. Armó un equipo legal que parecía sacado de una película. No eran abogados, eran tiburones, y ahora trabajaban para mí. 2 días después, el investigador privado me entregó un sobre grueso en un café discreto. Fotos. Fausto reuniéndose con Gaspar en un restaurante lujoso en Masaryk. Fausto recibiendo un sobre abultado en el estacionamiento de un casino. Fausto entrando a un edificio de departamentos en Santa Fe que no estaba a su nombre. Se lo entregué todo a Benito. Perfecto, dijo, frotándose las manos. Perfecto. Con esto, y la sospecha de un fraude sucesorio, un juez nos dará la orden para abrir esa caja. Gaspar cometió un error. Se volvió descuidado. Creyó que había ganado. El Banco Nacional, sucursal Centro, era un edificio de mármol frío que intimidaba. Era un templo dedicado al dinero, y yo siempre me había sentido pequeña en lugares así. Pero ese día, entré no como víctima, sino como un ejército. Iba yo, flanqueada por Benito y 2 abogados de traje impecable, carísimos, cuyo costo por hora probablemente era más de lo que yo ganaba en un mes. Presentamos la orden judicial al gerente del banco, un hombre nervioso con un traje mal ajustado que, al ver los sellos oficiales y la cara de piedra de mis abogados, se puso pálido. Sí, por supuesto, licenciado, tartamudeó.
Ha habido una alerta en esta caja. La familia de la difunta intentó acceder a ella la semana pasada. Pero no tenían la llave. Nosotros sí, dijo Benito secamente. El gerente nos guió personalmente a la bóveda del sótano. El aire era frío, seco y olía a metal. El silencio era total, roto solo por el sonido de nuestros pasos sobre el mármol pulido. El gerente usó una serie de llaves y códigos para abrir una puerta de acero que parecía de una película. Llegamos a un muro de metal plateado, lleno de pequeñas puertas numeradas. Caja 44, leyó el gerente, su voz temblando ligeramente. La llave, me dijo Benito en voz baja. Mis manos temblaban mientras me acercaba. El gerente usó su llave maestra en una cerradura, y luego me indicó el segundo cerrojo. Introduje la pequeña llave de metal que tía Soledad me había dejado. Encajaba perfectamente. Giré la muñeca. Un clic satisfactorio, pesado, resonó en la bóveda. El gerente sacó una caja larga y metálica y la colocó sobre una mesa de revisión bajo una luz blanca y dura. Nos dejó solos en el pequeño cubículo de privacidad. Adelante, Casilda, dijo Benito. Es tuya. Levanté la tapa. Dentro, todo estaba organizado con la precisión meticulosa de mi tía. No había joyas. No había efectivo. Había algo mucho más valioso. Había 3 cosas. La primera era un sobre grande de color manila. Lo abrí. Dentro había un documento escrito a mano, cada palabra en la caligrafía clara de mi abuela. Es un testamento hológrafo, explicó Benito, sus ojos brillando tras sus gafas. En México, es perfectamente legal. Debe estar escrito de puño y letra por el testador, fechado y firmado. Y lo más importante, debe estar depositado legalmente ante notario. Soledad y yo hicimos eso hace 2 años, con un notario de mi confianza. Leí el documento. Era el testamento que yo recordaba. Era la verdad. Dejaba el 70% de El Pan de Oro a mí, Casilda Robles, porque ella entiende el negocio y tiene el corazón de panadera, no como otros. El 30% restante se lo dejaba a mi tía Soledad. Si Soledad falleció, dijo Benito, su 30% pasa a ti como su única heredera designada en su testamento, que yo también tengo guardado. Eres dueña del 100%, Casilda. Acaricié la firma de mi abuela. La firma firme, segura, no el garabato tembloroso del documento de Fausto. La segunda cosa era un fajo de papeles. Eran copias de los registros médicos de mi abuela. Tía Soledad, de alguna manera, había conseguido los informes de enfermería de las últimas semanas de vida de mi abuela. Había círculos rojos alrededor de las dosis de sedantes. Morfina y diazepam, dijo uno de mis abogados, un joven llamado Mateo. Estaba completamente incapacitada. Y aquí está, la fecha y hora en que se firmó el testamento falso de Gaspar. Le habían administrado una dosis doble esa mañana, a las 9 de la mañana. El testamento se firmó a las 11 de la mañana. Es irrefutable. La tercera cosa era una simple memoria USB. Era negra, sin adornos. Tenía una etiqueta de papel pegada, con una sola palabra escrita, zopilote, buitre. El apodo que le había puesto a Gaspar. Nos miramos. Benito cerró la caja. Vámonos de aquí. Necesitamos escuchar esto en un lugar seguro. 10 minutos después, estábamos en el auto, un sedán de lujo con vidrios polarizados. El abogado Mateo sacó una laptop. Introdujo la USB. Había docenas de archivos de audio. Fechados. El abogado hizo clic en el más reciente, etiquetado, la firma. La voz de Mireia llenó el auto. El sonido era claro, como si tía Soledad hubiera escondido un micrófono de alta calidad en la habitación del hospital. Mireia, susurrando, apúrate, Gaspar, haz que firme ya. El doctor dijo que los sedantes la tienen, como flotando. Es el momento perfecto. Casilda fue a la farmacia. Gaspar,
también susurrando, cállate, Mireia. La idiota de tu prima está en la capilla, rezando como una beata. Cree que eso salvará a la vieja. Dame la pluma. Abuela. Abuela Matilde, aquí, firme aquí. Es solo, un permiso para el hospital. Se escuchó un murmullo incoherente de mi abuela. Un sonido gutural, confundido. Mireia, rápido. Su mano, no puede, ayúdala, Gaspar, toma su mano. Gaspar, cállate. Lo estoy haciendo. Ya está. Listo. Ya es nuestro. Mi abogado detuvo la grabación. Me miró, su rostro impasible. ¿Quiere que siga, señora Robles? Sentí que el hielo en mis venas se solidificaba. No estaba llorando. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un lugar frío, tranquilo y mortal. Ponga el siguiente, ordené. El que dice, Fausto, punto. Era una llamada telefónica grabada. La voz de Gaspar y la del notario Fausto. Fausto, licenciado Martel, el documento está listo. Pero la firma se ve, temblorosa. Muy temblorosa. Esto podría ser un problema. Gaspar, no importa, Fausto. Con su sello, es ley. ¿Tenemos un trato, o no? Fausto, claro que sí. Solo asegúrese de que los 500.000 pesos estén en mi cuenta mañana antes de las 10. O podría haber un error administrativo. Estos documentos a veces se pierden. Gaspar, estarán allí. Bienvenido al negocio, licenciado. Mateo cerró la laptop. El silencio en el auto era pesado, espeso. Benito me puso una mano en el hombro. Casilda. Tenemos todo. Fraude, falsificación de documentos, conspiración, cohecho, uso indebido de una persona mayor. Los tenemos. Podemos destruirlos. Asentí, mi mandíbula apretada. No quiero solo la panadería de vuelta, Benito, dije, mi voz sonando extraña, dura, una voz que no reconocía. Quiero verlos en la cárcel. A los 3. Benito sonrió. Como ordene la loca de la familia. El regreso al juzgado fue completamente diferente. Esta vez, no era el juzgado familiar, con sus paredes verdes y su olor a derrota. Era un tribunal penal. Las paredes eran de madera oscura, la sala era imponente y el juez no parecía cansado, parecía peligroso. La sala estaba llena. Benito y mi equipo legal se habían encargado de filtrar estratégicamente a la prensa que habría un escándalo relacionado con el pan de oro. El tío Roberto y la tía Carmen, los padres de Mireia, estaban allí, en primera fila, lanzándome miradas de odio, listos para apoyar a su víctima, hija. Gaspar y Mireia se sentaron con su abogado Tiburón. Parecían nerviosos. El Tiburón ya no sonreía, estaba sudando. El notario Fausto estaba sentado 3 filas más atrás, solo, pálido, tratando de parecer un testigo irrelevante. Yo entré última. No con mi traje de segunda mano. Llevaba un traje negro, afilado, caro, comprado con el dinero de Soledad. Mi cabello estaba recogido en un moño severo. Caminé con la espalda recta, mis tacones haciendo un sonido fuerte y decidido sobre el piso de mármol. Clic, clac, clic, clac. Un sonido como el de un reloj haciendo una cuenta regresiva. Me senté junto a Benito y mi equipo legal. La mirada de Gaspar se cruzó con la mía. Vi una chispa de sorpresa ante mi transformación. Luego, su habitual arrogancia. Me sonrió, burlón, como diciendo, ¿qué crees que haces aquí? El fiscal, un hombre joven y ambicioso que había visto nuestra evidencia y se estaba relamiendo ante un caso tan mediático, comenzó. La fiscalía acusa a Gaspar Martel, Mireia Sandoval y Fausto Rojas de los delitos de fraude, asociación delictuosa, falsificación de documentos públicos y abuso de confianza en perjuicio de la señora Casilda Robles y del patrimonio de la difunta Matilde Sandoval.
El abogado de Gaspar se puso de pie, riendo, aunque la risa sonaba forzada. Señoría, esto es ridículo. Es la misma acusación sin fundamento que la señora Robles hizo en el tribunal familiar, y fue desestimada. Es el berrinche de una heredera decepcionada. Tenemos un testamento válido, firmado ante notario público. Es la ley. Un testamento que nos gustaría presentar como prueba, dijo Mateo, mi abogado, poniéndose de pie con calma. Junto con el verdadero testamento. La sala murmuró. Primero, presentamos el testamento hológrafo. El abogado de Gaspar objetó. Es solo un papel. Un trozo de papel escrito por una vieja. No tiene validez comparado con un instrumento notarial. Tiene validez si fue depositado legalmente ante notario, lo cual fue, 2 años antes de su fraude, replicó Benito desde su asiento, su voz resonando. Y tiene validez si podemos probar que el testamento notarial fue obtenido mediante dolo, coerción y fraude. No pueden probar nada, gritó Mireia, perdiendo la compostura. Silencio, ordenó el juez. De hecho, podemos, dijo el fiscal, con una calma teatral. Presentamos como prueba los registros médicos de la difunta, demostrando que el día de la firma del supuesto testamento notarial, la señora Matilde Sandoval estaba bajo una combinación de morfina y diazepam que la incapacitaba médicamente para tomar decisiones. El rostro de Fausto, el notario, se puso blanco como el papel. Empezó a jugar con el cuello de su camisa. El abogado de Gaspar empezó a hojear sus papeles con furia, buscando algo que no encontraría. Eso no prueba que la firma fuera forzada, tartamudeó el abogado. Tiene razón, dijo el fiscal, dirigiéndose al jurado. No lo prueba. Pero esto sí. Hizo una seña. Con el permiso de su señoría, nos gustaría reproducir una prueba de audio obtenida legalmente de una grabadora personal dejada por la señora Soledad Robles, tía de la víctima, en la habitación del hospital de la difunta. El rostro de Gaspar se paralizó. Mireia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vi a mi tío Roberto inclinarse hacia mi tía Carmen, confundido. El técnico de audio presionó play. El silencio de la sala fue absoluto. Tan silencioso que se podía oír el zumbido de las luces. Y entonces, las voces llenaron el espacio. Apúrate, Gaspar, haz que firme ya. El doctor dijo que los sedantes la tienen, como flotando. La voz de Mireia. Su madre, la tía Carmen, soltó un grito ahogado. No. Cállate, Mireia. La idiota de tu prima está en la capilla, rezando. La voz de Gaspar. Clara. Cruel. Se escuchó el murmullo de mi abuela. Rápido. Su mano, no puede, ayúdala, Gaspar, toma su mano. Ya está. Listo. Ya es nuestro. El fiscal detuvo la grabación. Mi tía Carmen estaba sollozando abiertamente. Mi tío Roberto tenía la cara roja, mirando a su hija con horror. ¿Necesita escuchar más, señoría?, preguntó el fiscal. ¿O pasamos a la llamada telefónica entre el señor Martel y el notario Fausto, donde discuten el pago de 500.000 pesos? Fue entonces cuando Fausto se rompió. Se levantó de un salto. Yo me opongo. No. Ellos me obligaron, gritó, señalando a Gaspar y Mireia. Me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía. Cállate, idiota, gritó Gaspar, poniéndose de pie de un salto. La sala explotó en caos. El juez golpeaba el mazo. Los fotógrafos de la prensa, que habían metido sus cámaras, disparaban sus flashes. Mireia se echó a llorar, un llanto histérico, agudo. Fue él. Gaspar me convenció. Me sedujo. Yo no quería, yo amaba a mi abuelita. Gaspar miró a la salida. 2 oficiales de policía, que Benito se había asegurado de que estuvieran presentes, ya le bloqueaban el paso. Orden, rugió el juez. Orden.
Basado en la evidencia presentada, ordeno la detención inmediata de los señores Martel, Sandoval y Rojas por los delitos de fraude, conspiración y falsificación. Los oficiales se movieron. Mientras le ponían las esposas a Gaspar, sus ojos encontraron los míos. El odio en ellos era puro, hirviente. Esperaba que yo me regodeara, que le sonriera, que llorara de alivio. No hice nada. Simplemente lo miré. Sostuve su mirada, mi rostro tranquilo, frío, vacío de toda emoción. Dejé que viera que ya no me importaba. Que él ya no era nada. Esa fue mi venganza. Ver el momento exacto en que el zopilote se dio cuenta de que la loca había ganado. 8 meses después, el olor a pan recién horneado, a mantequilla y levadura, llenaba mis pulmones. Estaba en la panadería principal, la original, la que mi abuela había fundado con sus propias manos. Estaba cubierta de harina, mis manos expertas amasando una nueva masa madre. Fue una batalla legal infernal. Pero con las grabaciones, el testimonio de un notario aterrorizado y el testamento hológrafo, fue una batalla ganada. Gaspar y Fausto recibieron sentencias de 7 y 5 años de prisión, respectivamente. Sus apelaciones fueron denegadas. Mireia, en un intento cobarde de salvarse, testificó contra ambos. Se declaró culpable de complicidad y, gracias a un buen abogado que sus padres le pagaron vendiendo su casa en el Pedregal, recibió libertad condicional. Pero estaba arruinada. Social y financieramente. Mi tío Roberto y mi tía Carmen la habían repudiado, no por inmoral, sino por la vergüenza pública. La habían echado. El pan de oro estaba casi en quiebra. Gaspar y Mireia lo habían saqueado. En los pocos meses que lo tuvieron, habían comprado autos de lujo, departamentos en la playa y ropa cara. Tuve que vender esas propiedades, despedir a los administradores incompetentes que habían contratado y trabajar 18 horas al día para salvar el negocio. Benito me ayudó con las finanzas. Doña Elvira venía a ayudarme a limpiar por las noches. Pero lo salvé. Hoy, estábamos reinaugurando. Quité el viejo letrero de El pan de oro. El nuevo letrero, en letras elegantes de color vino, decía, Panadería La Soledad. Benito, ahora mi asesor legal permanente y mi mejor amigo, cortó el listón. Doña Elvira estaba a mi lado, aplaudiendo, lágrimas en los ojos. La panadería estaba llena de clientes, viejos y nuevos, atraídos por la historia, pero que se quedaron por el sabor. Más tarde, en la oficina que solía ser de mi abuela, la oficina donde yo había sido la útil, ahora era la dueña. Abrí el correo. Entre las facturas, había una carta. El sobre era barato, la letra infantil, temblorosa, manchada de lo que parecían lágrimas. Era de Mireia. Prima. Sé que me odias. Tienes razón. Lo arruiné todo. No sé qué estaba pensando. Gaspar me cegó. Mis padres me echaron. Estoy viviendo en un pequeño cuarto en Nesa, de una amiga. No consigo trabajo. Nadie me contrata después del escándalo. Ayer no comí. Por favor, Casilda. Por lo que alguna vez fuimos. Por la sangre que compartimos. Por nuestra abuela. ¿No podrías darme trabajo? Haré lo que sea. Barreré los pisos. Lavaré los baños. No tienes ni que pagarme, solo déjame comer el pan que sobra. Por favor. Soy tu familia. Mireia. Sostuve la carta. Recordé su risa en el tribunal. Recordé su voz en la grabación, la idiota de tu prima está en la capilla. Recordé su mano en mi hombro, diciéndome que todo era, por mi bien. Recordé su bata de seda, mi bata de seda. Miré el nuevo letrero de la panadería a través de la ventana. Panadería La Soledad. Mi tía me había enseñado una última lección, la justicia no se trata de perdón, se trata de consecuencias. Y el perdón debe ganarse, no rogarse cuando todas las demás opciones se han agotado.
usé parte de la herencia para crear la Fundación Soledad, una pequeña organización que ofrece ayuda legal gratuita a adultos mayores que están siendo víctimas de fraude familiar. Ese era el verdadero legado. Tomé la carta de Mireia y, lentamente, la rompí en 4 pedazos. La dejé caer en el cesto de la basura. Ellos llamaban loca a mi tía porque veía la verdad que nadie más quería ver. Ahora, yo era la guardiana de su legado. Y quizás, para sobrevivir en este mundo, necesitas estar un poco loca. Hice lo correcto al no perdonarla, ¿o no?